Domingo pasado, bueno, los domingos pasados, estuvimos hablando acerca del rey David, hablamos acerca de derribando gigantes, de que hay que cortar cabezas. ¿Cuánto dicen amén? También hablamos acerca de un corazón de acuerdo al corazón de Dios el domingo pasado. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la tentación, descifrando la tentación. Y es se puede decir, episodio de la vida del rey David que pues realmente no es muy lindo, pero vamos a estar hablando y aprendiendo. Y el deseo de mi corazón es de que al salir de este lugar salgamos conociendo un poco más acerca de cómo funciona la tentación. Vamos a hablar acerca de eso los siguientes 2 domingos, de hecho, para que entonces la siguiente vez que nosotros nos enfrentemos a la tentación sepamos cómo actuar. Pero yo les voy a decir esto, de que todos nosotros somos tentados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos, en todo momento, incluso más de una vez al día, estamos siendo tentados en todo momento. ¿Y cuál es el propósito de la tentación? ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida? Quiere inhabilitarnos, quiere alejarnos de Dios, hacernos caer en pecado, quiere inhabilitarnos. Una persona inhabilitada es una persona que no puede servir a Dios, no puede desarrollar sus dones, no puede desarrollar sus talentos, no puede desarrollar todo el potencial, el llamado que Dios le ha dado. Así que el enemigo no se preocupa porque tú estés aquí adorando, porque vengas una vez al domingo, no se preocupa por eso. Si él puede poner una traba, si te hace caer en la tentación durante la semana y entonces tú tienes esas cadenas, es como si tú y yo caemos en la tentación, tenemos unas cadenas que nos están atando y entonces no nos deja servir. Y creemos en Dios, claro, amamos a Dios, claro que amamos a Dios, pero entonces podemos llegar a ser esclavos de esas cadenas de pecado. Y eso es lo que el enemigo quiere, inhabilitarnos. Y entonces voy a compartir muy brevemente alguna definición y unos pasajes, y después vamos a ir a la historia del rey David para que podamos entender un poco más. Pero dice aquí en Santiago, véanlo aquí conmigo, Santiago capítulo 1 del 13 al 15, dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice aquí, entonces la concupiscencia o el deseo, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es muy importante de que nosotros podamos comprender acerca de cómo opera la tentación. Una de las cosas que se dice de la guerra de Vietnam es de que cuando el ejército de Estados Unidos estaba peleando, no sabían realmente quién era el enemigo, porque salían de las aldeas y entonces no sabían a quién dispararle. Y si no sabemos y conocemos quién es nuestro enemigo, entonces no podemos pelear. Y si no podemos pelear, entonces vamos a ser derrotados. Así que yo veo que algunos están tomando notas, si quieren tomar notas está bien. Pero cuando nosotros hablamos de la tentación, podemos utilizar este pasaje. Y primero que nada, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede tentarnos, Dios no tienta a nadie. No confundamos las pruebas con la tentación. Las pruebas nos ayudan a que nuestra fe se fortalezca. Y si no pasamos la prueba, ¿qué va a pasar? Nos quedamos en el año, ¿verdad? En ese grado. Así que viene otra prueba y entonces volvemos y el Señor nos sigue probando y vamos creciendo. Y el resultado de la prueba siempre es un crecimiento, pero el resultado de la tentación no. El resultado de la tentación es que tú y yo caemos en pecado y somos aprisionados. Entonces dice, no, Dios no puede ser tentado ni tampoco él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo carnal es atraído y seducido. Es atraído y seducido, o sea que no es un arrebatamiento, sino que uno es atraído y seducido. ¿Okay? Y después dice, una vez que el deseo, dice después, entonces la concupiscencia o el deseo, después de que has concebido, da luz al pecado,
y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Una definición práctica que compartí cuando prediqué hace tiempo de esto, la vuelvo a compartir con ustedes, es la siguiente. La tentación es la invitación a satisfacer una necesidad legítima de una forma ilegítima. La tentación es la invitación a satisfacer una necesidad legítima de una forma ilegítima. O sea que cuando nosotros recibimos la invitación, no estamos pecando. Cuando nosotros recibimos la invitación, no estamos pecando. Pero cuando nosotros aceptamos, estamos realmente menospreciando a Dios, tomando un atajo. Y me gusta mucho poner este ejemplo. Y yo digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes cuando estaban en la escuela les gustaba sacar un 100, una buena calificación? Levanta la mano. No todos. Bueno, un 80, 70, ¿cuántos? Todos, sí, muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes se copiaron algún examen alguna vez? Levanta la mano. Amén. Ok, si usted estudia, va a sacar una buena calificación. Si usted se copia, depende de quién, ¿verdad? Si se sienta detrás de la persona o el estudiante que... Entonces puede sacar una buena calificación. Las dos son el mismo resultado. Pero entonces una es... ¿Cuál es el camino correcto para sacar una buena calificación? Estudiar, correcto. Pero si tomamos un atajo, podemos llegar al mismo. ¿Sí? Entonces, eso es la tentación. La invitación y el pensamiento de copiarse no es pecado. El hacerlo es cuando uno está infringiendo, está tomando un atajo. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Y yo quiero que el próximo domingo voy a hablar acerca de lo que está en juego, que no solamente lo que vemos enfrente, sino realmente todo lo que está en juego. Pero vayamos ahora, ya que tenemos un poquito, ahora vamos a ver lo siguiente. Y vamos a poner esto a la luz de la historia de Samuel, en Samuel capítulo 11, David y Betsabé. Y quiero que notemos algunas cosas. Yo tengo algunos pasajes claves, pero si quiere abrir la palabra, lo puede hacer ahí. La palabra de Dios dice lo siguiente, de que aconteció, dice que cuando salieron los reyes a la guerra, dice que David, voy a leer, dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta aquí todo va bien. Bueno, no realmente va muy bien, pero sucede algo. Es de que David estaba en el lugar equivocado. ¿Dónde debería haber estado David? En la guerra. Él debió de haber estado en la guerra. Pero no solamente no estaba en la guerra, sino que él estaba, dice ahí, que estaba en su lecho muy temprano de mañana. Oh no, perdón, dice en la tarde. Ya cae la tarde, o sea, ya cuando cae la tarde, como eso de las 6:30, 7, ¿verdad? Estaba acostado él en su lecho, en su terrado. O sea que realmente estaba de ocioso. No estaba haciendo nada. Estaba de ocioso, estaba en el lugar equivocado y estaba de ocioso. Entonces vio a Betsabé que se estaba bañando. Y en ese momento David pudo haberse alejado, pudo haber dado la vuelta y se pudo haber metido en su castillo. Pero no lo hizo. Y al final quiero que entendamos por qué no lo hizo. No lo hizo, sino que de su deseo, como dice el pasaje, de su deseo fue atraído y seducido. Y entonces envió a preguntar, oye, ¿de quién es aquella mujer? Y dice el pasaje que le dijeron que era, dice, bueno, perdón, que me adelanté, dice, envió a preguntar la mujer de Urías. Hasta ahí
Él debe haber dicho, bueno, pues es una mujer, tiene esposo, así que, ¿verdad? No. Pero no se detuvo ahí, sino que la mandó a traer, envió mensajeros y durmió con ella. Y después ella se purificó, y el pasaje nos dice que entonces pasaron unos días, obviamente, y le mandó a decir, pues, que había quedado embarazada. Pero durante todo este tiempo, por la pregunta que cuando yo estaba analizando este pasaje, ¿qué sucedía en la mente de David, en el corazón de David? ¿Acaso es el mismo David el que leíamos el domingo pasado que decía, escudriñame, oh Dios, y conóceme, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino? ¿Es el mismo David o no? Pero empieza a pensar usted, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en este periodo de su vida? Sino que él, en lugar de pedir perdón, de arrepentirse, de decir, uy, cometí un error, caí en la tentación de traer al esposo y decirle, perdóname, mira lo que hice, hace su plan. Y para cubrir este pecado, trata y dice, bueno, pues que venga el esposo, que se vaya a acostar y a dormir con su esposa, y pues nadie se va a enterar, que para él entonces no había pruebas, ¿verdad?, de ADN y esas cosas, no, o sea, a menos que hubiera salido, si salía ya muy rubio, de ojos, ¿verdad?, claros, si Urias era pequeñito, pues iba a dar una pregunta ahí, pero iba a tener que esperar 9 meses. Así que no había forma. Así que dijo, bueno, trágamelo. Lo recibió y entonces lo mandó a dormir a su casa. Y Urias le dio una lección increíble. David se entera de que no se fue a dormir a su casa, sino que le dijo, ¿cómo yo me voy a ir a dormir a mi casa cuando Israel está en tiendas, cuando el ejército está afuera y cuando Joab está peleando? Dice, yo no haría eso. Y David tuvo la oportunidad de decir, Joab, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hice esto, y entonces quería encubrir el pecado, pero no lo hizo, y siguió tapando. Y dijo, ok, lo siguió, y lo quitó, lo embriagó, y se quedó ahí. Y dijo, ok, entonces este muchacho no quiere irse, así que pues vamos a mandar una pequeña orden. Y por carta, por su propia mano, llevaba la sentencia de muerte. Una carta donde le decía a Joab, póngame a Urias en lo más recio de la batalla, y cuando venga, retírense de él para que sea muerto. Pero ¿dónde está el David que decía, oh Jehová, tú me has examinado y conocido? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está su corazón? ¿Por qué no se da cuenta de que está pecando, violando la ley del Señor? Porque está menospreciando al Señor. Va Urias, lleva, entrega, cumple, se acercan mucho al muro, dice, y entonces cuando vienen los recios de la batalla se alejan de él y le mandan a decir, manda un mensajero, Joab, y le dice, ve y dile al rey David esto y esto. Pero cuando te empieza a preguntar, dice, no, que dile, pero también tu siervo Urias murió. Y entonces en todo esto David no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Pero por qué? Espero que usted se preguntando, ¿pero por qué? Hasta que llega el profeta. Y el profeta le dice, y entonces le empieza a decir esta historia, y le dice, bueno, había 2 hombres, uno que tenía muchos corderos, muchas corderitas, y había uno pobre que tenía solamente una corderita, que la cuidaba, la criaba como si fuera su hija. Y llegó un hombre de visita, aquel hombre rico, y en lugar de tomar una de sus corderitos, fue y le quitó a aquel hombre pobre la corderita que tenía, y se lo ofreció a su hija. Y David, en ese momento le salió lo religioso, dijo, ese hombre debe de morir. Y el profeta le dijo, pues ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Versículo Samuel 12, versículo 7 dice, ese hombre eres tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habrían ido mucho más. Ahora, el versículo 9, perdón que no lo tengo aquí, pero es muy importante, 9 y 10. Fíjese bien lo que dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias te heriste a espada y tomaste por mujer
a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos del mundo. Por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y la razón por la cual no lo añadí es porque voy a enfocarme en esos versículos el domingo que viene, acerca de lo que está en riesgo, lo que está en juego. Pero muy importante es cuando dice: Señor, me menospreciaste mi provisión, menospreciaste todo lo que yo te había dado. Así que, ¿por qué razón vemos a un David distinto? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es porque en este momento de la historia del rey David, él no estaba en su momento más fuerte espiritualmente. Porque no estaba su corazón tan cerca de Dios como lo leímos en el Salmo 139. ¿Por qué podemos decir eso? Porque no estaba escuchando la voz del Espíritu Santo. Cuando tú y yo no estamos orando, no estamos leyendo la palabra del Señor, cuando tú y yo no estamos fuertes, ¿qué es lo que va a suceder? Si estamos en el lugar equivocado, si no estamos ocupados, incluso si estamos ocupados, va a abrir la tentación, no lo vamos a ver reconocer, y entonces vamos a empezar a racionalizar las cosas. El pecado, bueno, es que nadie me ve, no, es que todo lo hace. Y entonces esa invitación a poder satisfacer una necesidad legítima a través de una forma legítima va a ser tan poderosa que tenemos el riesgo de caer si tú y yo no estamos fuertes en el Señor, si estamos de ociosos, si estamos perdiendo el tiempo. Entonces la tentación va a venir fuerte, va a venir duro. Si tú y yo queremos vencer, y yo creo que el Señor quiere que entendamos que podemos vivir una vida cristiana victoriosa. No tenemos, hermano, escúcheme bien, no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Si Cristo Jesús ya murió en la cruz, si a través de su sangre somos libres, son entonces engaños del enemigo que quiere hacer que tú y yo creamos y nos quiere inhabilitar. Pero si tú y yo nos mantenemos fuertes en el Señor a través de la oración, a través de su palabra, entonces podemos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces podemos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo. Mas sin embargo, si nosotros no estamos en esa comunión con el Señor, la voz del Espíritu Santo, aunque sea fuerte, nuestro oído no va a estar en sintonía y no vamos a poder escuchar. Y ¿saben qué? Si lo escuchamos pero la apagamos, entonces pensamos que es nuestra conciencia, cuando es el Espíritu Santo que nos está revelando. Pero yo creo que veamos compremos aquel rey, aquel salmista que estaba: Señor, escudriña mi corazón, y en ese momento cayó en el pecado, y otro más, y otro más, y otro más. Pero el Señor tuvo que intervenir. El Señor tuvo que intervenir, y vino y le habló, y a través de su palabra. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos recibir la restauración, podemos recibir el perdón cuando creemos que Jesucristo nos perdona. Vamos a hablar los siguientes domingos acerca de qué es lo que está en juego cuando la tentación viene, y después qué podemos hacer cuando hemos caído. Pero es bien importante que podamos comprender. Mucha gente, muchos jóvenes el día de hoy, todos nosotros estamos constantemente siendo bombardeados, ¿sí? Y entonces Dios nos ha creado con unas necesidades legítimas. Podemos hablar de muchas de ellas, pero por ejemplo, para las personas se les hace tan fácil el día de hoy pensar: tenemos esa necesidad, y lo digo a los jovencitos que están escuchando aquí, tenemos esa necesidad de conocer a alguien, de tener una vida con esa persona, de compartir toda nuestra vida. Pero ¿qué es lo que dice el mundo? Ay, no te preocupes, conoce a alguien, puedes tener intimidad, sexo antes, no tienes que casarte. Cuando eso no es lo que Dios creó. Dios lo creó para que se disfrutara dentro del matrimonio. Hoy en día la gente quiere tomar un atajo, y en lugar de
esperar a casarse, disfrutar, la gente se va y viven juntos y conviven, cuando eso no es lo que Dios estableció. Dios estableció que la gente se tiene que casar. Entonces quiero que estemos viendo cómo una necesidad ilegítima se satisface de una forma ilegítima, ¿sí? De tantas formas, tantas maneras, tantos pecados que hay, con tanto acceso a tanta maldad hoy en día, tanta tecnología, tantas cosas, que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Hermano, usted y yo sabemos cuál es el área de nuestra vida en la cual el enemigo nos ataca más. Y entonces debemos de procurar no estar sin hacer nada, no estar en el lugar equivocado, sino tenemos que estar siempre ocupados. Y hermano, no es que vamos a estar todo el día leyendo la palabra de Dios, vamos a estar orando todo el día, pero sí puede estar en comunión con el Señor, pero sí puede estar orando, pero sí puede estar memorizando algunos pasajes y estar escuchando palabra, cantos que te estén llenando, que te estén edificando. ¿Cuántas veces el enemigo nos viene y nos tenta, y entonces nos hace caer en la tentación y nos inhabilita? Yo quiero que el día de hoy comprendamos eso, que el enemigo quiere inhabilitarnos. Sin embargo, el Señor quiere que tú y yo vivamos una vida cristiana victoriosa. Una vida cristiana victoriosa. El Señor dice un pasaje que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que nos dará también la salida. Así que el día de hoy quiero que tú te vayas con eso en la mente, para que tú y yo podamos vivir una vida cristiana victoriosa. Tenemos que estar fortalecidos, tenemos que depender completamente de Él. Y me gusta mucho pensar cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto. Les dijo, podían ellos tomar de todos los árboles, más del árbol de la ciencia de bien y mal no podían comer, ¿cierto? Ahora, cuando ellos desobedecieron, cuando ellos creyeron las mentiras, las verdades a medias del enemigo, ellos tomaron de ese fruto. Pero quiero que se ponga a pensar lo siguiente: ¿cuántos árboles usted se imagina que había en ese huerto? Y pensamos que afuera del huerto, ¿cuántos árboles más frutales había? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Menospreciaron todo lo que Dios les había dado, todos los árboles que Dios les había dado. Menospreciaron todo eso, lo hicieron menos. Y fueron seducidos y atraídos y cayeron en tentación. Cuando tú te enfrentes a la tentación, debes de pensar de que Dios quiere proveer para tus necesidades de una forma legítima. Y Dios ya ha hecho la provisión. A veces nos toca esperar, claro, a veces tenemos que esperar, pero Dios hace la provisión y no quiere que tú y yo lo menospreciemos. Hermano, tú y yo podemos vivir una vida cristiana victoriosa, lo podemos hacer. Así que la invitación el día de hoy es de que podamos entender cómo opera, que no estemos de ociosos, que no estemos alimentando nuestra mente con cosas que no nos convienen, sino que estemos fortalecidos en el Señor, que estemos fortalecidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, a través de la lectura, a través de la comunión con los hermanos. Bueno, no podemos vivir una vida cristiana alejados del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser parte, tenemos que convivir, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Pero el Señor nos dice el día de hoy: yo quiero que tú puedas comprender que tú puedes vencer la tentación. Y si tú te sostienes con el Señor va a hacer una obra grande en tu vida. Pudiera seguir hablando, realmente la razón por la cual lo quiero hacer en 3 domingos, porque es un tema muy largo, pero quiero enfocarme en temas específicos para que sea un poco más fácil y lo podamos llevar a la práctica. Pero vamos a hacer una oración en este momento. Definitivamente el corazón del rey David estaba en su punto más débil, lejos del Señor. Pecó
y siguió pecando y siguió ocultando su pecado hasta que vino el Señor y habló y le reveló. Pero no tenía que ser así. Él pudo haber vencido la tentación. Él pudo haber vencido con poder de lo alto. Y hermano, Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Y quizá el día de hoy, algunos de ustedes, algunos de nosotros, hemos estado siendo atacados en algún área de nuestra vida, de una forma contundente, que el enemigo ha estado atacando, porque quiere que tú quedes inhabilitado, porque quiere que tú no le sirvas a Dios. Yo quiero decirte que el Señor quiere usarte, que el Señor quiere hacer brillar su gloria a través de tu vida, y Él quiere que tú comprendas, que tú y yo comprendamos que sí podemos vencer la tentación y vencerla contundentemente, de tal forma que ni siquiera seamos tambaleados. Una de las primeras cosas que el rey David hizo una vez que el profeta vino, se arrodilló delante del Señor y pidió perdón, y el Señor lo restauró. Así que, hermano, en este momento te invito a que oremos al Señor. Ahora, si hay en tu vida un área en la cual el enemigo ha estado atacando, quiero que comprendas que el Señor quiere usarte. El Señor quiere que uses tus dones, quiere usar tus dones y talentos. No quiere que seas esclavo del pecado, que no seas esclavo. No tienes por qué ser esclavo cuando el Señor Jesús ya venció. Ya venció. Pues habla con el Señor por un momento, pídele que te fortalezca, pídele que el Señor sea que esté ahí contigo, que tú puedas reconocer su presencia en los momentos cuando estás más débil. Pídele al Señor que te dé sabiduría para no estar en el lugar equivocado donde no debes de estar, para no estar de ocioso, perdiendo el tiempo, vulnerable, cuando nuestra mente está vulnerable, sino que estemos siempre ocupando nuestra mente, llenándola de la presencia del Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias porque aprendemos a través de esta historia de tu palabra, Señor, que Padre, todos nosotros corremos el riesgo, todos nosotros corremos el riesgo de caer en la tentación. Y Señor, tú deseas que cada uno de nosotros podamos vivir una vida cristiana victoriosa, Dios. Y en el nombre de Jesús te pido, si alguno de mis hermanos tiene algún área en su vida en la cual está siendo atacado por el enemigo, te pido, Dios, que tú lo fortalezcas, que tú le ayudes a él o a ella a saber que tú, Señor, quieres que viva una vida victoriosa, libre del pecado, y que tú quieres usar sus dones y talentos. Así que te pido, Señor, en este momento que traigas, Señor, de tu fuerza, de tu fortaleza, que, Señor, nos ayudes a agradarte en todo. Y que la siguiente vez, oh Padre, que alguno de mis hermanos, alguno de los jovencitos estén delante de la tentación, oh Dios, te pido que tú nos ayudes a reconocer el peligro, a que ellos puedan saber de que, Dios, ellos no tienen por qué satisfacer esas necesidades de una forma ilegítima, sino que tú, Dios, ya has provisto. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, de los jóvenes, cada familia, y nos ayudes, Señor, a caminar contigo, a vivir una vida cristiana victoriosa. Señor, gracias te doy porque sé que, Señor, nos vas a llevar de victoria en victoria. Prepáralo, Señor, nuestro corazón durante la semana para que podamos estar cerca de ti. Y, Señor, te doy gracias por cada familia, cada uno de mis hermanos, y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos,
sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde hoy para siempre.